A ver, mira, ahí hay dos elementos, dos niveles de análisis. El uno es el legal, exactamente, es decir, se constituye y se aprueba una legislación que violenta la Constitución de Montecristi, que no genera las condiciones más adecuadas para control, fiscalización de la explotación minera, por ejemplo, en zonas de reservas ecológicas, en zonas de presencia comunitaria, campesina, indígena, de pueblos ancestrales, y eso está prohibido por la Constitución. Por lo tanto, las demandas de inconstitucionalidad tendrán que ser tratadas por la Corte Constitucional, y estoy seguro que si en esa Corte hay criterio y hay coherencia y fortaleza jurídica para decidir, se debería declarar inconstitucional esa ley por lo que acabo de mencionar. No sé si se lo podrá hacer, no sé si declararlo inconstitucional va a ser acogido por el gobierno. El gobierno encabezado por el propio Daniel Noboa ha hecho marchas en Quito y en Guayaquil en contra de la Corte Constitucional, colocando rótulos con los rostros de los miembros de la Corte Constitucional para estigmatizarlos, para hostigarlos. Entonces, no sé hasta dónde esto puede dar resultado. Ese es el un nivel, es decir, el nivel jurídico, el nivel de legitimación legal de este tema. Pero el otro tiene que ver con un elemento que está preocupando a muchos sectores. Y este segundo elemento es de dos partes. La primera es que se dicta dentro de la ley un artículo que da poderes extraordinarios a las Fuerzas Armadas para impedir cualquier tipo de obstáculo o de interferencia en la explotación minera en zonas campesinas, en zonas de protección ecológica, en reservas ambientales y también sobre todo en la zona amazónica, donde este sería un problema y un conflicto social muy fuerte. Estas atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, los militares, incluso podrían garantizarles a ellos la detención inmediata de dirigentes, líderes o comuneros que protesten en las zonas o que intenten impedir la explotación minera en esas zonas. Esto ya es muy grave, esto es muy delicado, porque tradicionalmente en el Ecuador, desde muchos años atrás, quizás desde el siglo pasado, en esas zonas de protección ecológica, de participación comunitaria, de pueblos ancestrales, siempre ha habido enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas, y la Constitución de Montecristi de alguna manera procesó eso con determinadas condiciones mínimas de relacionamiento, como por ejemplo la figura fundamental que es el de la consulta previa. Esa consulta previa implica que para cualquier proyecto de extracción minera, cualquier proyecto minero en general, primero tiene que haber una consulta previa con las comunidades locales, territoriales, ancestrales, indígenas, campesinas, para poder negociar con ellas qué se puede explotar, dónde se puede explotar y en qué condiciones se puede explotar. Esto prácticamente desaparece. Y la segunda patita de este elemento que te menciono es que sospechosamente y sorpresivamente se aprueba también la explotación minera en las Islas Galápagos. Esto sí ya trasciende, da mucho que pensar, porque a pesar de que la ley dice que no se podrá explotar en el Parque Nacional Galápagos, que ocupa casi que el 80% del territorio de las Islas Galápagos, con que el 20% de ese territorio quede a expensas de la explotación minera, puede ser de piedra, de arena, de lo que sea, de cualquier cosa de ese tipo, ya implica una afectación a un patrimonio natural de la humanidad como es las Islas Galápagos. Y siempre he dicho que millones de años se fue gestando este territorio, esta zona de protección ecológica, ambiental, naturalista, etcétera, etcétera. Y en menos de 20 años los vamos a destruir, los vamos a acabar por todo lo que está pasando. Porque además hay muchos intereses ahí. Dos de los asambleístas que votaron por esta ley pertenecen a las Islas Galápagos y ellos han dicho que la justificación es que no se puede traer desde el continente arena para las construcciones en las Islas Galápagos. Y uno se pregunta, ¿y para qué quieren construir en las Islas Galápagos? Si ya de sí, por lo que está pasando, ya es una afectación a la naturalidad, digamos, a la naturaleza de las Islas Galápagos, y ellos quieren garantizar la construcción de hoteles, de centros turísticos que van a afectar a las Islas Galápagos. Y esto hay que denunciarlo mundialmente. Tan es así que medios tan conocidos como Die Spiegel de Alemania, El País de España y otros tantos más lo han dicho y no pasa absolutamente. Entonces, en lo único que se justifica esta ley es en el interés económico de grandes empresas, primero turísticas, aliadas al Grupo Novis, que es de la familia Noboa, y también empresas mineras que también son parte del consorcio Novis de la familia Noboa.
Ahora, ¿se tiene algún proyecto, se han dado indicios de cuáles son estas empresas, a qué capitales obedecen, que tienen la aspiración de trabajar y de hacer uso de los permisos que da esta ley? Mira, aquí lo que pasa es que ya se ha ido consolidando un entramado, un modelo, una metodología de producción, de explotación, de economías y de empresas que se camuflan. Por ejemplo, una empresa canadiense viene a hacer la oferta, esa empresa canadiense está conformada por 20 empresas, un consorcio empresarial minero canadiense está conformado por 20 empresas, una de ellas es una de las filiales que tiene en América Latina y de esas forma parte del grupo Novis. En la práctica, lo que te das cuenta es que nosotros no podemos decir es que la empresa tal de la familia Novoa es la que va a explotar, sino que es ese consorcio. Esa es una primera parte. Segunda parte tiene que ver con que la mayoría de los de las altas autoridades del Ecuador han viajado permanentemente a Canadá. El propio presidente Daniel Noboa ha estado en Canadá para proveer de los mecanismos, de las herramientas diplomáticas, legales, que faciliten esa inversión extranjera. En estos momentos de que estamos conversando, la vicepresidenta María José Pinto se encuentra en un encuentro de esta naturaleza en Canadá para fortalecer estas relaciones, cuando se dice así, fortalecer las relaciones internacionales y también la inversión extranjera. Y el otro elemento que está muy claro es que ninguna de esas inversiones extranjeras, los réditos se quedan acá en el Ecuador porque se les garantiza legalmente y por resoluciones, por decretos, que la mayoría de los recursos que obtienen del Ecuador se queden en paraísos fiscales y salgan del Ecuador y no se queden. Tal como pasa, por ejemplo, en el Perú, que sabemos perfectamente que dicen que es el país de la mayor inversión extranjera, pero sabemos perfectamente que eso no se queda en el Perú. Lo mismo va a pasar, está pasando ya en el Ecuador.